Nuevamente nos acompaña en este espacio el profesor Ramón Celaya. Él es un especialista en el tema de seguridad y quisiéramos platicar precisamente hoy con Ramón Celaya, que nos pudiera dar un poco del análisis de qué ha visto de las propuestas de los candidatos y de estas propuestas, qué piensa, si hay estas propuestas, qué piensa sobre el tema de seguridad, qué tanto se está viendo la agenda de seguridad en las propuestas de los candidatos. Para esto, pues le damos la bienvenida a Ramón Celaya Gamboa, especialista en justicia y Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ramón Celaya. Bienvenido a este espacio. Muy buenos días, maestro. Sí, ¿nos escucha? Romina, Dani, muy buenos días. Como siempre. ¿Sí me escuchan? Sí, ya estamos perfecto. Correcto. Romina, Dani, muy buenos días. Como siempre es un placer estar con ustedes en Café y Noticias. Pues estamos a 12 días de la elección más importante de México, por la gran cantidad de cargos públicos que se disputan. Y bueno, pues estamos viendo hechos muy trágicos, esta violencia política enmarcado en el asesinato de candidatos, en el secuestro de candidatos, en las amenazas que han recibido con el objeto de separarlos del proceso electoral. Pero un punto importante que hay que hablar es precisamente las propuestas de seguridad. Y aquí vemos dos factores que intervienen en que los candidatos no atiendan el punto de seguridad. El primero sería porque no les interesa el tema, y hemos visto a muchos candidatos que ni siquiera tienen el tema en su agenda política, y mucho menos en las plataformas políticas de los partidos. Y el segundo es porque tratan el tema, pero como no han entendido bien el ámbito competencial de la seguridad pública, bueno, pues hacen promesas falsas, hacen promesas que son irrealizables, hacen promesas que escapan dentro de su ámbito de actuación, y así vemos, por ejemplo, a presidentes municipales, a candidatos a presidentes municipales, pues prometiéndonos cosas que no son de su competencia y que no podrían. O candidatos a diputados federales, donde igualmente nos dicen que van a mejorar las condiciones de los policías o van a reclutar más policías, cuando no es dentro de su ámbito de facultades. Entonces, pues es lamentable porque vemos un gran desinterés, vemos una apatía por parte de los candidatos en este proceso electoral, y pues el resultado, desgraciadamente, que no tendría que así, lo están pagando ellos mismos cuando reciben las amenazas del crimen organizado, y ahora sí entienden el sentir de la ciudadanía, el ciudadano de a pie que día a día sufre el acoso de los criminales, y ahora pues ellos lo están viviendo en carne propia. Exacto. Abogado, pues, ¿cuál ha sido la tendencia en las últimas elecciones en cuanto a las propuestas de seguridad? Sabemos que, pues, es uno de los temas más importantes porque México, pues, viene de muchos años de estar con, pues, de tener cifras, pues, preocupantes. ¿Cuál ha sido la tendencia? ¿Se ha dejado de lado? ¿Se opta más por el discurso en cuanto a las propuestas de seguridad? ¿O qué es lo que usted ha observado en ese sentido? Claro que sí, Dani. Fíjate que lo que hemos observado es la narrativa gubernamental no ha cambiado en prácticamente los últimos 3 procesos electorales. La mayor parte de los candidatos sí tienen el tema de seguridad en sus agendas, y entonces hacen una serie de promesas de campaña y establecen condiciones especialmente en el ámbito de la seguridad pública municipal. Prometen cambiar a la policía municipal, prometen hacer reformas a estos cuerpos policíacos donde obviamente no pueden, prometen subir los salarios de los policías, la dignificación policial, pero esto es una narrativa como parece que ya fuera un discurso pegado, un discurso aprendido de memoria, y así se ha venido repitiendo. El problema es que esto es lo que hemos observado históricamente, en el dato histórico. Sin embargo, cuando llegan a gobernar, cuando llegan a ganar, bueno, pues prácticamente no hacen ninguna o no cumplen ninguna de las promesas. ¿Por qué? Porque como desconocen totalmente cómo funciona la seguridad pública, muchas veces hacen promesas
que no traen un sustento jurídico o un sustento presupuestal. Permítanme ponerles un ejemplo. Llega un candidato a presidente municipal y dice, yo prometo que si gano la elección voy a subir el 100% de los policías, el salario. El problema es que esto no nada más es una promesa de campaña, esto tiene que estar soportado presupuestalmente. Entonces, si es un municipio con 100 policías, lo que tendría que considerar en el presupuesto anual es aproximadamente un gasto de entre 30 y 40 millones de pesos anuales extra a la nómina policía para poder soportar esta promesa de campaña. Entonces, como verás, Dani, la mayor parte de propuestas necesitan un sustento jurídico, técnico y hasta presupuestal para realmente hacerlas realidad, porque si no, pues los candidatos, como históricamente lo han hecho, nos están vendiendo espejitos. Claro. Y mencionaba justo de estos candidatos, ¿no? Que venden espejitos, por ejemplo, los legisladores que proponen mejorar la seguridad, pero no dicen cómo, o mencionan que no está dentro de su competencia, pero también mencionaba hace un momento que hay candidatos que de plano ni siquiera tienen el tema en su agenda ni en sus propuestas. ¿Podría darnos algunos ejemplos como qué tipo de candidatos son los que ni siquiera han tocado el tema, principalmente en el caso de los gobernadores, porque sabemos que en el caso de los gobernadores, pues ahí está el delito del fuero común, que sí es competencia de los estados, la seguridad estatal sí es competencia de los gobernadores. ¿Cómo están las propuestas de los candidatos a gobernadores en el tema de seguridad? Y si hay quienes no lo tienen en su agenda, ¿quiénes serían? Claro, Romina, fíjate que esto es muy interesante, porque precisamente vamos a elegir 15 gubernaturas, muchas de ellas en los estados donde registran altos niveles de violencia. Y la mayor parte de estos candidatos a gobernador, propuestas muy superficiales en torno a la seguridad pública. Es decir, no nos dan una propuesta técnica de cómo realmente mejorarían las condiciones de lo que nos están prometiendo. Pero fíjate, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, que hizo un ejercicio de que los candidatos a las gubernaturas principalmente se acercaran a presentar sus propuestas en seguridad pública, ninguno de los candidatos se acercó a presentar estas propuestas en seguridad pública. Es decir, fueron candidatos de todos los demás partidos para presentar sus propuestas. Entonces, aquí lo que vemos es un grave desinterés específicamente de este partido. Ahora, por lo que respecto a los candidatos del partido del PRI y del PAN, sí estamos viendo en la mayor parte de los casos propuestas muy superficiales que no tienen mayor trascendencia. Es decir, vamos a incrementar la fuerza policial, vamos a dotarlos de mejor equipo, cuestiones que toda la vida hemos hablado, que hemos discutido, no un dato de mayor trascendencia, pero nadie habla de una reforma policial realmente a los policías. Porque un policía gana aproximadamente, en el municipio peor pagado, gana 6,000 pesos al mes. Le tienen que... Y entonces estamos hablando de 2,500 pesos. Pues esto no es un sueldo para que un policía pueda cumplir efectivamente su labor. Creo que estamos perdiendo al maestro Ramón Celaya. ¿Sí lo tenemos bien, Cris? Sí, lo tenemos bien. Sí, lo escuchamos ahí bien. Ok, perfecto. Abogado, queríamos cambiar un poquito de tema, aprovechando usted que es experto en temas de seguridad y ahorita que pues pudo hablar con nosotros en el contexto electoral. Es como del tema que estábamos hablando, pero también hay algunas preguntas en el chat de Café y Noticias, pues referente a las causas de estos asesinatos a candidatos políticos. En cuanto a lo que usted ha estudiado, lo que le ha dado seguimiento, ¿a qué cree que obedezca usted pues toda esta situación de violencia que ya cobró la vida de varios candidatos a puestos públicos?
Claro, Dani, el crimen organizado, bueno, en todo el país, y esto hace que se sientan pues envalentonados y sigan reforzando su presencia en sus actividades criminales. El problema en este proceso electoral es que la delincuencia organizada percibe cuando el Estado está ausente, cuando el Estado no hace su función básica para la que fue constituido. Y aquí se generan vacíos de poder. Estos vacíos de poder siempre los va a ocupar la delincuencia organizada cuando el Estado esté ausente. Así en diversos territorios del país, bueno, los ciudadanos que eligen ser candidatos, pues están enfrentando a un grave riesgo de amenazas o de muerte, porque estos criminales siempre van a buscar reclutar a todos estos candidatos para que trabajen para ellos. Cuando muchas veces se niegan a trabajar para ellos es cuando son ejecutados. ¿Por qué? Porque ellos no van a permitir que alguien que sea ajeno a sus grupos de interés, ajeno a los fines que persiguen, llegue a ocupar un cargo público. ¿Por qué? Pues porque va a afectar sus actividades criminales. Pero más grave aún, en algunos casos hemos detectado que incluso los candidatos que son propuestos forman parte de la delincuencia organizada. Entonces, estas son las dos principales variantes que enfrenta el problema. Candidatos que ya son delincuentes, que ya tienen antecedentes criminales, y en el segundo caso, pues estamos ante gente honesta, gente trabajadora, gente que está dispuesta a luchar por su... Desgraciadamente, cuando no se quieren someter a la voluntad de los criminales, bueno, es cuando los amenazan o incluso, pues cuando son asesinados. Claro. Y se da más este tipo de asesinatos porque lo vemos más en candidatos para alcaldías, para diputaciones, porque la cooptación se da más en regiones, ¿no? Por ejemplo, en policías municipales, en estatales y en alcaldías. Es mucho más fácil, o a qué se debe que sea más este tipo, que sean los ataques, sean dirigidos a este tipo de candidatos. Por supuesto, Romina, el eslabón más débil en toda esta cadena de cargos públicos precisamente son las alcaldías. ¿Por qué? Porque están dispersas por todo el país, porque hay unas que están muy alejadas de las capitales o de las zonas o de las grandes zonas urbanas, y entonces esto los coloca en un gran estado de vulnerabilidad. Bien, hay que decirlo claramente, porque el gobierno federal falló rotundamente en su estrategia de protección a los candidatos. Hace un par de días yo escuchaba a un funcionario federal responsable de la estrategia que decía que en el caso de los candidatos a las presidencias municipales, la responsabilidad de salvaguardar su integridad era responsabilidad de los municipios. Y municipios donde nada más tienen 10 policías para una población de 10,000 habitantes, no puede cuidar a habitantes del municipio, tener un número tan limitado de policías, menos va a estar en condiciones de proteger a los candidatos. Entonces viene a ser el eslabón más frágil, el eslabón más débil de la cadena, y por eso es donde se presentan el mayor número de atentados contra de los candidatos. Ok, perfecto. Maestro Ramón Celaya, abogado penalista y experto en temas de seguridad, muchísimas gracias. Nos comentó puntos muy, muy interesantes y le agradecemos que haya estado en este espacio de Café y Noticias. Daniela, Romina, muchas gracias y muy buenos días. Como siempre es un gusto platicar con ustedes. Pues muchísimas gracias.